Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky. En el vídeo anterior estudiamos jaque mate con el alfil, donde intervenían también otras piezas enemigas, que eran, como les llamo, piezas traidoras. En esta ocasión vamos a continuar nuevamente con otros ejemplos de jaque mate con el alfil. Como patrón vamos a obtener esta posición y el ejemplo que vamos a mostrar a continuación. Aquí vemos que seguramente una de las últimas jugadas de las blancas puede haber sido el avance del peón a F7 con un jaque mate a la descubierta. O de lo contrario, también puede haber venido el alfil de esta diagonal a D4 para dar el jaque mate. Eso sería un ejemplo. Vamos a ver ahora el siguiente patrón, donde es algo similar. Aquí vemos que el alfil se debe haber desplazado en esta diagonal o haber capturado algún material enemigo en esta casilla de D4 para dar el jaque mate. Observe que la casilla H7 está controlada por el peón y aquí tenemos un alfil traidor que impide el escape del rey negro. Ahora vamos a la práctica para tener bien claro estos patrones y aplicarlos en determinadas posiciones. Una vez que le ponga la posición, usted intente por sus propios medios de encontrar la continuación. Aquí juegan las blancas. Está claro que tenemos ya en la mente un patrón, el alfil en esta diagonal apuntando al rey de las negras por rayos X, pero el peón de F6 nos impide que podamos dar dicho jaque mate. Por lo tanto, hay que eliminar el bloqueo que representa el peón de F7. Usted calcule en esta posición y encuentre la continuación. En la línea principal culmina en mate, así como una de las variantes. Pudiera ser en alguno de los casos que usted entienda que el negro podía haber jugado otro movimiento en lugar de recibir mate. Se quedaría en desventaja material, por ejemplo. Así que en esta posición entre Denker y González en el año 1945, las blancas rompen el bloqueo del peón de F6 con el sacrificio caballo por F7 jaque doble, ataque al rey y a la dama. El contrario tiene dos alternativas: una, capturar con su caballo en F7, la otra sería, por ejemplo, capturar con la torre. En este caso seguiría alfil por F7. Aquí no es necesario que las negras capturen el alfil de F7 como ocurre en la línea que estamos estudiando, pero existe una fuerte amenaza por parte de las blancas, aparte de dama H6 con mate en esta casilla, de la retirada del alfil a B3 y el empuje decisivo del peón de F6 para destapar el alfil de B2 y dar el jaque mate. Pero vamos a la línea donde después de alfil por F7, caballo por F7, dama H6, una buena jugada que amenaza mate con dama G7, pero estamos sacrificando la dama. De eso se trata precisamente, de desbloquear el peón para avanzarlo y darle vida al alfil con el jaque mate. El contrario, ante la amenaza de mate en G7, lo defendió con dama G8, debido a que si juegan caballo por H6, entonces sigue
F7, jaque a la descubierta. Observe que el peón controla la casilla G8, dama F6 y alfil por F6, jaque mate. Así que dama G8 defendiendo el punto G7, pero ahora se incorpora la torre a E1 con la fuerte amenaza de torre E8, lo cual no se puede impedir. Ya veremos por qué. Las negras continúan su desarrollo con caballo C6. ¿Por qué dijimos que no se puede impedir la entrada de la torre a esta casilla? Puesto que si ahora se hubiese jugado caballo D6 poniendo control sobre la casilla E8, entonces vendría el avance F7, jaque, seguido de mate en la próxima. Por esa razón, las negras, bueno, se resignaron y no rompieron el bloqueo, sino que contra torre E1 jugaron caballo C6, siguió torre E8, nuevamente como la dama está clavada, se amenaza mate con dama G7. Las negras capturaron la dama con caballo por H6, pero sigue entonces el desbloqueo, el avance del peón desbloqueado con F7, jaque a la descubierta. Las negras tienen dos continuaciones, una caballo E5 o caballo D4. En este caso vamos a poner una de las dos, caballo E5 y sigue alfil por E5, jaque mate. Aquí vemos cómo el alfil conjuntamente con el peón y la torre también intervienen en este jaque mate, participan coordinadamente para ejecutar al rey contrario. Ahora, vayamos a la posición inicial. Después de caballo F7, las negras juegan caballo por F7. Sigue el mismo tema que habíamos visto, dama H6, se amenaza mate con dama G7. Las negras capturaron la dama y sigue F7, jaque a la descubierta. La única jugada que le queda a las negras es cubrirse con la dama, pero no se salvan. Después de alfil por F6 es jaque mate. Observen la importancia del peón de F7 que domina la casilla G8. Aquí las blancas van a realizar una serie de maniobras para lograr que este alfil se incorpore en la diagonal y dar jaque mate al rey. Pero de aquí a que eso se produzca hay varias situaciones. Vamos a ver. Las blancas jugaron torre por D4, una jugada buena que elimina a un defensor de esta diagonal, con lo cual el alfil de D6 queda libre para la ejecución de su actividad. Siguió dama por D4. Esto va a conducir al jaque mate, pero como lo había dicho, hay ejemplos donde la ventaja es ganadora. Por ejemplo, si en lugar de eso se captura torre por D4, entonces sigue dama C7 con la amenaza de dama H7 mate, así como alfil E5 ganando la dama. Por lo tanto, es perdedor. La otra continuación contra torre por D4 es la eliminación del alfil de F3 por medio de alfil por F3, dama D8, jaque, un jaque para abrir o despejar la diagonal de E5. Las negras no capturan la dama y juegan rey G7. ¿Qué hubiese pasado contra la captura de la dama? Dama por D8, alfil E5, jaque y ataque a la dama a la descubierta, por lo que se pierde la partida por la vía del jaque mate. Única jugada es rey G8 o de lo contrario, en lugar de rey G8, dama F6, pero contra dama F6 sigue igualmente jaque mate en dos movimientos. Ahora contra la jugada rey G8, entonces sigue torre por D8, jaque mate. Así que tenemos que después de dama D8, las negras juegan rey G7, sigue alfil E5,
forzado ahora capturar dama por E5, torre D7 jaque, rey H6 y ahora torre H7 jaque mate. Una serie de mates en una posición que aparentemente no había nada, y todo por la eliminación del alfil de D4. Después de torre por D4, dama por D4, dama D8 jaque. Esto fuerza la siguiente continuación, alfil G8. Esto ya nos da, nos pone en la mente el patrón del jaque mate con el alfil y la posibilidad de llevar el alfil a E5. No es menos cierto que en caso de que las negras no se cubriesen con el alfil y juegan rey G7, entonces sencillamente sigue dama F8 jaque mate. Por lo tanto, después de dama D8, alfil G8, dama H4, un sacrificio de dama para desviar la dama de esta diagonal y utilizar nuestro alfil en el jaque mate. Es prácticamente forzado aceptar la dama. Bueno, no prácticamente forzado, como habíamos dicho anteriormente, puede esto conducir a pérdidas materiales considerables. Si en lugar de dama por H4, rey G7, entonces blanco gana material con dama por D4 jaque, torre por D4 y alfil E5, un jaque doble que permitirá ganar la torre y quedarse con un alfil de ventaja. Esa hubiera sido una mejor opción para las negras después de dama H4 jaque, pero ellas decidieron capturar la dama y reciben jaque mate en dos movimientos con alfil E5 jaque, dama F6 y alfil por F6 jaque mate. Nuevamente el alfil ejecuta al rey, mientras que el alfil de G8 es una pieza traidora y el peón de G6 domina la casilla H7. Igualmente juegan las blancas. Tenemos una posibilidad en nuestra mente de que el rey de las negras venga a F6 con el sacrificio de la dama, donde estaría rodeado por los peones blancos que controlan estas casillas, pero necesitaríamos el alfil en esta diagonal para poder dar el jaque mate. De ahí que usted debe encontrar la continuación ganadora para darle vida al alfil de las blancas. Quienes jugaron ahora en la partida entre Banca y Scala en el año 1960, B4. Siguió dama D8 y ahora viene el sacrificio de la dama con dama por F6, rey por F6 y alfil B2, jaque mate. Aquí dos piezas traidoras, tres piezas traidoras de las negras, el caballo y los dos peones, así como los peones blancos que dominan E6, F5 y G5, por donde el rey no puede escapar. Estas son posiciones que podemos tener en nuestra mente. En esta posición juegan las negras, quienes, bueno, vamos a girar el tablero para que lo vean desde el punto de vista de las negras. Vemos cómo el rey está en una posición insegura y tenemos aquí que este peón controla las casillas D4 y F4. Piense un poco y trate de llevar el rey de las blancas a una posición donde este alfil de A4 pueda dar jaque mate. Ellas jugaron en esta partida con blanca Donsgen y Kozlovskaya en 1975, el sacrificio dama por E4. Claramente que aquí no es forzado para las blancas capturar la dama. Ellas hicieron rey por E4. Veamos, ellas podían también haber retirado su rey a esta casilla, pero en ese caso seguiría, por ejemplo, la eliminación del caballo con alfil por D1, torre por D1 y ahora dama
por E3 con una ventaja descomunal. La otra continuación después de dama por E4 sería ir con el rey a F2. En ese caso existen dos posibilidades. La mejor de todas es inmediatamente capturar el peón con la torre. Torre por B2, caballo por B2 y torre por B2 jaque. Con lo cual se ganará la dama y posteriormente la partida. Pero después de dama por E4, rey por E4, siguió alfil C6. Observen que este peón domina esta casilla de F4 y D4. También tenemos que el de C4 domina la casilla D3 y el alfil una pieza traidora, el alfil de E3. Por lo tanto, jaque mate. Debemos tener en cuenta también que este peón de G6 controla la casilla F5 y el de D6 defiende el peón de E5. Toda una coordinación armoniosa de las piezas negras para llevar a cabo esta combinación. Pasemos ahora a otro ejemplo. Tenemos que nuevamente juegan las negras, por lo que vamos a girar el tablero y lo vean desde el punto de vista de ellas. Tenemos aquí que no parece que se vislumbre un jaque mate rápidamente con el alfil al rey de las blancas, pero existe lo que son las jugadas forzadas. El blanco va a ser forzado a ir con su rey a la casilla G5 y el alfil de G1 va a darle jaque mate en E3. Y para eso la secuencia fue en esta partida entre Silverstein y Berezov en el año 1966. El negro jugó dama H2, forzando al rey G4. Ahora F5. Y para salvarse del mate, las blancas deberían entregar la dama, pero bueno, ya era mejor abandonar. Luego de F5 sigue rey G5 y ahora necesitamos el alfil para dar jaque mate. Para ello existe el tema táctico desviación de sacrificio para la desviación. Y las negras juegan dama por G2, dama por G2 y alfil E3 jaque mate. Veamos finalmente otro ejemplo. En este caso son las blancas las que ganan y no vemos aquí de momento la posibilidad de dar un jaque mate con este alfil al rey de las negras. Pero piense un poco y trate de encontrar la continuación. No es nada fácil, pero muy bonito. Las blancas jugaron G6, una jugada que parece que no resuelve nada, pero sí resuelve porque después de F por G6 el alfil está indefenso y las blancas sacrifican su dama con torre por E6. Han dejado libre su dama y han ganado un alfil con la amenaza de entrar en C6 con la torre. Las negras capturaron la dama con dama por H4, torre por C6 jaque, rey B4, A3. Ya estamos vislumbrando el jaque mate, rey A4. Aquí les aconsejo que detengan el vídeo y encuentren el bello jaque mate que se presenta en solamente dos movimientos. Efectivamente, torre C4 fuerza a las negras a B por C4 o de lo contrario avanzar con el peón. En este caso seguiría también el jaque mate con alfil C6. Una vez que después de torre C4 jaque B por C4 sigue alfil C6 jaque mate. Peón A5 traidor. El peón blanco de A3 controla esta casilla. El blanco también controla B3 y el de B2 defiende a su colega de A3. Son ejemplos interesantes y bonitos que nos pueden ayudar en determinadas posiciones a crear por medio de estos patrones un jaque matoski.
Como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Matoski. Chao.